Gracias por acercarse a nuestra propuesta de experimento colaborativo y supongo que la primera pregunta que tienen es ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que esperamos eh, ver de este experimento? ¿Mm? Así que permítanme mostrarles la inspiración y los motivos por las que les propusimos a ustedes participar de esta experiencia. Todos, todos, lo primero que hacemos cuando pensamos en observar un eclipse es ver cómo lo vamos a observar, si vamos a poder fotografiarlo, cómo lo vamos a poder fotografiar, eh, cuál es la mejor manera de fotografiar el eclipse, ¿sí? Esta imagen que vemos es una imagen que despliega toda la belleza que tiene un eclipse, tomando y uniendo instante tras instante en las fases que hacen un eclipse total. Esta imagen es hermosa y el fotógrafo debió usar toda su destreza para obtenerla. Pero no importa qué tan bueno sea el fotógrafo, puede encontrarse con un día como este. Un día nublado y, bueno, igual se puede lograr una muy linda foto, pero no vamos a ver el eclipse como esperábamos y esto nos puede pasar el próximo diciembre 14. Podemos tener un poco más de suerte y tener un día semi-nublado en donde se permita traslucir el fenómeno y todavía apreciar y maravillarse por el eclipse. Y esta es una hermosa imagen que captura ese momento. Y esta imagen, esto es, puede ser justo el momento final o inicial del eclipse, no sabemos dónde se tomó la imagen, pero hay otro detalle que no todos perciben en esta imagen si no prestan atención. Si ustedes miran la imagen ampliada, hay como un veteado, ¿eh? Unos claroscuros que se ven en una única dirección, de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Y están en cualquier lugar, ¿eh? Aquí no, pero se ven en la nube. Aparecen claros y sombras en algunas regiones de esta nube. Y eso es parte de un fenómeno disminuido o ignorado porque la mayoría de las personas está mirando para el cielo, está tratando de ver y apreciar lo que significa un eclipse total. Es un fenómeno dinámico y se observa momentos previos al eclipse total y momentos posteriores al eclipse total. Las cintas de sombra se observaron por primera vez en 1842. Este dibujo grafica la primera observación de estas cintas de sombra. Por mucho tiempo, las razones de este fenómeno no estuvieron del todo claras. Si nos detenemos un poquito a pensar sobre la naturaleza de este fenómeno, encontramos, de nuevo, mirando el suelo, o más precisamente mirando el agua, algo que tiene alguna reminiscencia a las cintas de sombra. En un lago, como en Villarrica, seguramente que ustedes se han encontrado más de una vez, incluso esto lo pueden ver en cualquier charco o pileta, con estas bandas brillantes que se mueven azarosamente sobre la superficie y que dan lugar a claros, brillantes y tonos oscuros en el fondo de una piscina o en el fondo del lago.
El motivo de la aparición de estos brillos, supongo que muchos de ustedes lo conocen, y es los cambios en forma producidos por las olas y la agitación del agua superficial, que hacen que la luz recorra caminos diferentes y se encuentre y se concentre más en unas zonas que en otras. ¿No? Ese fenómeno es un fenómeno bastante entendido y es producto de la refracción de la luz sobre diferentes medios. Cuando los medios tienen índices de refracción diferentes, entre el aire y el agua, o entre el aire y el aceite, o el agua y el aceite, o el aceite y el agua en realidad, dependiendo de su densidad, también se van a ordenar de manera diferente, la luz no sigue una línea recta. Y ante el cambio en el índice de refracción, hay cambios en la dirección de la luz. En esta figura, la figura de la izquierda, hay tres medios, aire, un aceite, que es más liviano que el agua, que es probablemente el líquido que vemos aquí abajo. Entonces, la trayectoria que recorre este haz delgado cambia el ángulo, el rayo en la sección del medio es un ángulo más agudo que el ángulo incidente, y el rayo que vemos aquí en el agua sigue siendo más agudo que el original, pero es de todas maneras más amplio que el ángulo producido por el aceite que está entre medio. Este cambio en la dirección tiene que ver con el cambio en el índice de refracción. Cuanto el ángulo es más pequeño, es porque el índice de refracción es más grande. Y entonces este medio, el aceite, tiene un índice de refracción mayor que el del agua, y por eso el cambio es el que observamos acá. Sucede con el aire que el índice de refracción cambia y se hace más pequeño con el aumento de la temperatura. Y ese es el ejemplo que vemos a la derecha en esta presentación, pero lo que vemos ahí, esas bandas de color rojo y verde, son superficies perpendiculares a la dirección del rayo de luz. Esa colección de superficies perpendiculares a la dirección del rayo de luz se llama frente de onda y representa el máximo o mínimo de la onda que se propaga a través de, en este caso, un medio con densidad variable, con temperatura variable, que simula un pavimento caliente. Como el índice de refracción se hace más chico a medida que nos aproximamos a la superficie caliente del pavimento, el ángulo tiende a ser más grande, y así observamos, y así resultan los espejismos que se ven en la carretera. Este experimento que vemos en una pecera es el espejismo invertido. Tenemos sal, un medio más salino arriba que abajo, y producto de eso el índice de refracción se hace más pequeño arriba, se hace menor arriba que abajo, y la trayectoria del haz se curva, pero en la dirección opuesta a la que ocurre en el caso de un espejismo natural. Cuando en lugar de tener un solo haz tenemos un manojo de haces, como cada rayo sale con un ángulo diferente, si suponemos, digamos, que la luz surge de un punto, como en el caso de la luz solar, entonces, producto de que cada haz recorre una dirección diferente, el lugar donde se encuentran no es el mismo. Y esos lugares donde se concentra la luz, que lo observamos donde se junta este manojo de haces, es donde aparecen mayor cantidad de brillos, producto de que se concentra.
se concentra la luz. En la atmósfera libre, digamos por encima de las ciudades, la distribución de aire frío y caliente es una mezcla completamente aleatoria, como la que se observa en la imagen de la derecha. Eso muestra la distribución de índice de refracción. Más rojo es índice de refracción más pequeño, más azul, más grande. Y una representación grosera de lo que le pasa a un frente de onda cuando se propaga a través de un medio aleatorio como este es lo que se ve en la imagen de la izquierda, y los lugares en oscuro que se ven en esa imagen corresponden a lugares donde no pasa luz. Ahora, ¿cuándo vemos el fenómeno de cambio del índice de refracción constante y fluctuante en la atmósfera? Lo vemos cualquier noche mirando cualquier estrella. Si una estrella es un punto de luz muy lejano, cuando lo miramos vemos que la estrella cambia de intensidad, y ese cambio de intensidad tiene que ver con que la luz que nos está llegando al ojo de esa estrella a veces nos da plenamente en la pupila, y otras veces solamente una porción de esa luz entra en la pupila de nuestro ojo. Y eso genera el titilar de las estrellas, el hecho de que se pierda parte de la luz porque no nos llega a nuestro ojo. La imagen que estamos viendo ahora representa ese cambio en la cantidad de luz que nos llega. Y este fenómeno es la contribución de una estrella al cambio de luz en nuestro ojo. Ahora, cuando no hay atmósfera, supongamos que la atmósfera por algún cataclismo dejó de estar entre nosotros y el espacio exterior, lo que vamos a ver, si podemos verlo, es un punto. En nuestra retina se va a formar un punto brillante como el que vemos aquí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces vemos un punto brillante y un halo alrededor de él. Eso es producto de un fenómeno que se llama difracción, y tiene que ver con que nuestra pupila es una pupila finita, de tamaño finito. Esa es la imagen que se forma en nuestra retina de una estrella. Y el tamaño de ese disco tiene que ver con el tamaño de nuestra pupila y la longitud de onda de la luz que llega de esa estrella. Ahora, si tenemos dos estrellas muy cercanas, puede suceder, por efectos de la difracción, que pasemos de distinguirlas a no saber si estamos viendo dos estrellas o una estrella. Este fenómeno se llama resolución. Y el hecho de que nosotros construyamos telescopios cada vez más grandes tiene que ver justamente con tener una mejor resolución para poder lograr separar dos estrellas que se ven como una en dos estrellas distinguibles entre sí. La resolución se define como el tamaño de este disco, el tamaño del disco de Airy. Ese es el nombre del señor que por primera vez describió la difracción, y el criterio de separar dos objetos por difracción se lo debemos a Rayleigh. Entonces, el criterio de Rayleigh nos dice que si dos estrellas o dos puntos luminosos están separados por más que esta distancia, entonces son distinguibles. Cuanto más grande es el diámetro de nuestra pupila, más chico va a ser este disco de difracción. Y cuanto más chico es, más fácil vamos a poder resolver dos objetos diferentes que están muy juntos.
Entonces el objetivo de construir estos telescopios de nueva generación en el orden de 30 o 40 metros, digamos 10 órdenes más que los telescopios que estamos usando actualmente, tienen que ver con mejorar el criterio de Rayleigh y poder ver objetos que están más lejos o más juntos. Se puede verificar, y esto lo pueden verificar ustedes con 2 telescopios, que si no hacemos nada, la atmósfera nos da un límite natural a la resolución. El objeto que ven aquí es una estrella solamente observada a través de un telescopio sin atmósfera. Y a la derecha vemos la misma estrella observada, pero ahora poniendo la atmósfera. La habíamos sacado de la atmósfera, ahora la pusimos. Entonces vemos que este puntito hermoso se ve como una mancha espantosa y de un tamaño diferente. Lo que pasa cuando está interpuesta la atmósfera es que esta regla de resolución deja de tener validez. Entonces supongamos que tenemos un telescopio hermoso, muy grande, y tenemos esta hermosa imagen de difracción producto de la pupila de este telescopio. Pero no hay turbulencia, no hay atmósfera. Si la atmósfera se mete entre la estrella y el telescopio, lo que vamos a ver es una mancha difusa como la que se ve acá a la derecha, cuyo radio ya no depende del tamaño de la pupila del telescopio, sino de otro diámetro que se llama diámetro de Fried y que solamente depende de las propiedades de la atmósfera en el lugar donde nosotros estamos mirando la estrella. Ese parámetro, en promedio, para una ciudad cualquiera, digamos, está en el orden de unos 10 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un telescopio puede tener 40 centímetros de diámetro o puede tener 30 metros de diámetro, pero la estrella va a tener una resolución, pero el sistema va a ver la estrella con la resolución de un telescopio de 10 centímetros. Entonces, ahí es como, bueno, no tiene sentido que construyamos un telescopio mucho más grande porque de todas maneras vamos a ver como un telescopio pequeño. ¿Sí? No vamos a poder resolver esas dos estrellas que están muy próximas, porque da lo mismo que yo use un telescopio chiquito o uno grande. Igual, a pesar de eso, claro que un telescopio más grande nos garantiza capturar más luz, entonces de todas maneras vamos a detectar objetos lejanos. Tal vez no los vamos a poder distinguir, pero vamos a saber que están allí. El diámetro depende de la intensidad de la turbulencia. Entonces, cuanto menos intensa sea la turbulencia, este R sub 0 va a ser más grande. Afortunadamente, los telescopios modernos intentan detectar los cambios, estas fluctuaciones en la atmósfera, con una tecnología que se llama óptica adaptiva. Esta tecnología es relativamente simple. Se proyectan con haz láseres, se activan regiones de la atmósfera donde hay sodio en estado gaseoso. El sodio emite luz y genera una estrella artificial, cuya posición es conocida. Con esa estrella de referencia se puede entonces corregir los efectos de la atmósfera y por lo tanto cambiar ese valor del diámetro de Fried a un valor equivalente al del telescopio que estamos usando. Con esta tecnología, que lo que hace es compensar las fluctuaciones de la atmósfera, nosotros podemos recuperar imágenes de los planetas, objetos más complejos que dos estrellas, ¿sí? Y esta es la misma tecnología que nos va a permitir ver y detectar planetas con mucho detalle, no como los planetas del sistema solar, pero
de todas maneras con mucho detalle, con los grandes telescopios que van a instalarse en Chile, están siendo construidos en los próximos 5 años. Esta animación que corresponde al Extremely Large Telescope, que es el primer telescopio que va a estar en funcionamiento en Chile, que tiene unos 39 metros de diámetro, 39 metros efectivos, y está compuesto por un montón de hexágonos que la gente estaba apilando ahí. Es una demostración en los cuarteles generales de la ESO. Y esto es una representación gráfica de los láseres activando las capas de sodio para tener estrellas de referencia y poder corregir los efectos no queridos, no deseados de la atmósfera. En unos pocos años más vamos a tener una imagen, no una animación. Eso es de ahora, está muy avanzada la obra y pronto se va a construir el domo que va a proteger al telescopio. Ahora, de nuevo, ustedes siguen preguntando, ¿qué tiene que ver esto con nuestro experimento? A pesar de todo lo que podemos hacer y todas las técnicas que podemos emplear para construir estos telescopios, los que están marcados aquí son los telescopios más grandes que se van a construir en el mundo, están en construcción ahora, y todos están siendo construidos en Chile, menos este que está en azul, que está siendo construido en Hawái. Así que Chile es el país predilecto para la ubicación de estos grandes telescopios. Pero cualquiera de estos telescopios todavía tiene inconvenientes para funcionar, porque mucho podemos hacer para corregir una gran parte de la atmósfera, salvo la parte más cercana al suelo. La parte más cercana al suelo es poco entendida, y la tecnología que se emplea en esos telescopios para corregir los efectos de las capas más cercanas a la Tierra no funciona como uno espera. Aún hoy nos seguimos preguntando cuáles son los fenómenos que dan lugar a los cambios, a los efectos de la atmósfera a baja altura. No corregirlos va a traernos grandes problemas a la hora de detectar planetas extrasolares, que es una de las grandes misiones que tienen los telescopios, los grandes telescopios que van a funcionar aquí en Chile. Una de las maneras para detectar estos planetas extrasolares es justamente ocluir la estrella. Y ocluir la estrella es simular un eclipse. Y lo que se hace al ocluir la estrella es ver qué pasa con las fluctuaciones que se escapan a la oclusión. Y nosotros vamos a hacer algo por el estilo con este eclipse. La idea que vamos a perseguir usando las cintas de sombras es usar una técnica de triangulación que se usa en los telescopios modernos para corregir mucho de lo que hace la atmósfera, pero lo vamos a usar para tratar de comprender lo que sucede a baja altura. La idea, como el diagrama que ven a la derecha, corresponde a CIDAR, que usa dos estrellas de referencia con separación angular conocida para detectar las fluctuaciones de la atmósfera a una altura t determinada. Para eso necesitamos entonces dos observadores separados una distancia de θ, que es el ángulo que hacen estas dos estrellas. Este mismo concepto es el concepto que vamos a usar para entender cuál es la dinámica de la turbulencia a baja altura.
¿Y por qué la turbulencia a baja altura? Porque desde 1905 sabemos que las mayores contribuciones al fenómeno de bandas de sombra procede de la atmósfera a baja altura. Y recordemos que recién en 1905 se comprendió que el fenómeno de bandas de sombra respondía a los efectos de la atmósfera a baja altura por un experimento colaborativo. Un astrónomo llamado Roth lo que hizo fue publicar un aviso en Nature pidiéndole a otros colegas que observaran, anotaran ciertas características de estas bandas. Y así lo hicieron. Muchos astrónomos y amateurs en España, principalmente, anotaron lo que observaban. No sé cuántos fueron, porque en el artículo de Roth no se menciona, pero los que pudieron le informaron a Roth lo que habían observado. Y unos 3 años después, Roth escribe un artículo bastante breve, pero muy interesante, marcando los primeros argumentos respecto de qué significaba o qué era lo que él entendía que estaba pasando con esas cintas de sombra. Entonces la propuesta para este experimento básicamente es, miren, si tienen un teléfono a mano, tal vez sirva que en lugar de estar apuntando hacia el eclipse, apunte a una pantalla en blanca y capture esas bandas de sombras. Si nos ayudan con este experimento, es probable que lo que resulte nos permita tener mayor claridad respecto de cómo resolver el gran problema que tienen los telescopios modernos, que van a tener los grandes telescopios que se van a instalar en el norte de Chile, para detectar planetas en otros sistemas solares distantes, y tal vez esa información, la información que logren capturar una vez que resolvamos el problema de la turbulencia a baja altura, nos permita soñar con viajar a una estrella lejana como Kepler 16 y ver no un sol, sino 2 soles.